La oposición, en estos días escuchaba una metáfora que creo que ilustra bien el problema, y es, la oposición en Colombia le está hablando a preferencia, a la parte de adelante de la fila. Mientras que Gustavo Petro sigue sabiendo cómo hablarle a la parte de atrás, a gallinero. Sí, ¿Sí? sí, sí, claro. Y la democracia es un juego de número de votos, no de quién vota. ¿Sí? No, No, de es nu- si no es de quien número. vota tiene más recursos, cuál clase social, si tiene posgrado, no. No, es cada ser humano y cada ciudadano vale un voto. Y en ese sentido, Gustavo Petro se conecta con una parte significativa de la población. Eso sin contar, Nacho, otra cosa con la que nos vamos a enfrentar, y es que buena parte de los recursos del Estado pues van a participar también en la contienda electoral. Entonces usted tiene 30% por lo menos de voto duro. Y fuera de eso, tiene los recursos del Estado para ponerlos a funcionar. Y yo le hago a una favor pregunta. de ¿Voto duro su para candidato. usted es voto ideológico o simplemente voto de que creen y están...? Es que porque una cosa es estar conectado ideológicamente con ese personaje, sea pues, de derecha o izquierda, Sí, sino el que con la sea. derecha o con la izquierda, para que me quede la salvedad aquí. ¿Usted cree que es un 30 ideológico o es un 30 duro, del cual ahí puede haber un 5, un 6, un 10, un 15, un 20 ideológico? No, cuando decimos voto duro, nos estamos refiriendo, Nacho, a esa gente que vota por el que diga Petro, Muy bien. independiente de quién sea el candidato. Y no ideológicamente... No porque eso representa más igualdad o más libertad. No, Ok. es decir, lo que representa este personaje, nuevamente volvemos al asunto del personalismo en la política, que puede sonar muy desafortunado, pero que es la forma en que funciona. Y usted me da pie como a una respuesta ahora y ya voy como entendiendo algunas cosas. Las he tenido en la cabeza, pero cuando habla uno con expertos como ustedes, ¿sabe qué, José? Es que realmente es que nosotros no tenemos partidos, nosotros tenemos pseudo movimientos. Y lo hemos sobre dicho acá. todo en el centro, póngalo para un lado, para el otro, el centro y hasta la misma derecha, porque usted ahí no tiene, pero dígame, ¿en qué se volvió el Partido Conservador? En un pseudo movimiento. Los verdes son pseudos, o sea, realmente usted tiene aquí una construcción en este momento aparentemente fuerte del pacto histórico y aparentemente fuerte del centro democrático, el resto es pseudo. Entonces, cuando uno es pseudo, me tengo que basar toda mi exposición en el personaje. Sí, porque no tengo, digan, los verdes que venden. Por eso es tan difícil, Nacho, que un candidato de centro pueda entrar a ser una opción clara a la presidencia. No sé qué piensa Y Carlos, por eso, porque hablábamos de empresas electorales la vez Sí, pasada. claro. el centro es muy bueno es para definir, para dónde se va, para definir para un lado o para el Para tener otro, cómo no para comparar. que sea la opción real, es cierto. Tiene muchas dificultades. Sí, es decir, los dos lados del espectro político tienen ideas a favor y en contra. El centro rara vez logra encontrar cómo diferenciarse verdaderamente de esas dos posiciones. Y entonces termina con calificativos como tibieza, que son supremamente desafortunados, y la gente trata de huirle. Y entonces en la segunda vuelta, pues por supuesto, trata de acomodarse con cualquiera de los dos extremos. Mire, cuando uno se sienta a analizar el mapa geopolítico y hay un caso que en particular, el que lo leo y me parece bastante importante seguirlo, que es Argentina. Y Milei. entonces, sí, pero entonces usted entra, antes de Milei, ¿usted tuvo cuántos años? 15, 20 años, con los Kirchner, con todo esto, y el Más. país para atrás, inflación, el corralito, todo, y eso para atrás, mal, el desempleo para arriba, todo fatal. Y volvíamos a las urnas y otra vez. Y volvían y entonces uno decía, ¿estos son ideólogos los argentinos? ¿O es que creen? ¿O es que realmente la otra contraparte hizo eso? Me quedé hablándole a los de preferencia y nunca le hablé a los de atrás, ¿sí o no? Y de pronto esa es la gran equivocación que está teniendo, y digámoslo como la oposición, para no ponerlo ni en extrema derecha, ni en centro. O sea, como todo ese otro panorama, cuando está la izquierda en el poder o cuando está la derecha del poder, como que no saben conversar. Sí, y no saben de estrategia política, Nacho, es decir, y de comunicación, que es un asunto tan importante. Para uno poder llegarle al votante, necesita estructurar un mensaje no solo que tenga fondo, sino que también tenga forma. Y hasta ahora lo único que nos encontramos en la oposición en Colombia es la crítica pues a los zapatos del presidente, el cinturón que usa el presidente, La que cirugía, se operó, que se hizo la cirugía.
Y eso no va a modificar sustancialmente el mapa electoral en Colombia. Es decir, la oposición tiene que encontrar un concepto que mueva el eje del debate para que el debate no se centre solamente en lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro, que es hasta hoy lo único que tenemos. Pero es decir, lo ha buscado... Petro dice una cosa y la oposición responde. Es decir, pongámoslo en estos términos, así suena como raro, es una oposición exclusivamente reaccionaria, en el sentido de que reacciona a lo que dice el presidente. ¿Quién maneja la agenda? Petro. Y por eso en su momento, ¿quién manejó la agenda de Medellín? Daniel Quintero. La manejaba. Daniel Quintero. Y todos los medios detrás de tal, lo que más, y él iba manejando con un globito, lo mismo está haciendo Petro, aprendieron. Así es. Pero Nacho, quizás ese ejemplo que usted pone, que es el de Argentina, nos muestra que quizás en los países, o por lo menos estos países de Latinoamérica, se buscan esas posturas más radicales. Porque es que en medio de ese gobierno de los Kirchner tuvimos un gobierno que no era de los mismos, que fue el de Mauricio Macri. Sí, sí, claro. Pero Macri no fue tan radical como lo está haciendo Milei. Entonces Macri por ahí como que pasó por un ladito. Cuando usted mire a Milei, mírelo como un personaje atípico, único en el planeta Tierra. Pues, o sea, uno después de hacer sus análisis económicos, cómo viene de la Universidad de Navarra y el pensamiento de yo no sé qué universidades de algunos pensadores españoles, ahí estaba leyendo un artículo, y que tiene, mejoró radicalmente en este año y pico Argentina. El desempleo, la pobreza, ayer salió con la noticia, 0 impuestos, IVA 0 para celulares. Era más caro comprar un celular en Argentina. La gente le salía más barato comprar un tiquete aéreo, ir a Miami, comprar el celular 2 veces que comprar en Argentina. Unas cosas de loco de estos otros pensamientos, digamos, de gobierno. En Colombia estamos en ese camino, Nacho. De que se nos vuelva también más costoso cualquier cosa que compremos acá que ir a otro lado a comprar. Suéltela usted, ¿por qué? Deme el titular. No, pero por supuesto. ¿Por las nuevas políticas o por qué? Claro, es decir, con lo que estamos viviendo en términos económicos, nosotros tuvimos la impresión de que después del gobierno de Virgilio Barco y César Gaviria, que es cuando aparece la apertura económica, Colombia fuera un país abierto al mundo. Y la verdad es que después de esos dos gobiernos, Colombia lo que se ha dedicado es nuevamente a encerrarse económicamente. Y en la medida en que nos encerramos económicamente, hay menos posibilidades de crecimiento. Y si hay menos posibilidades de crecimiento, también hay menos posibilidades de desarrollo económico. Y para uno poder tener un país con una clase media más, digamos, estable, con una clase media cada vez más creciente, necesita tener ingresos, bien sea por las exportaciones, bien sea por la producción o bien sea por la innovación. Y eso en Colombia está siendo cada vez más escaso. Es decir, a la mayoría de los empresarios les está quedando cada vez más difícil en Colombia poder hacer empresa. Y la mayoría de las empresas que tenemos, Nacho, son empresas con muy poco valor agregado. Y ese poco valor agregado entonces hace que sigan siendo supremamente costosos los costos de producción y en consecuencia la forma en que eso se revierte en la sociedad sigue siendo muy difícil. Y si nos vamos a basar en políticas cada vez más proteccionistas, en eso incluso se parece Gustavo Petro a Donald Trump, en políticas más proteccionistas, pues nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina con un país que se devuelve a mitad del siglo pasado. Usted en su conocimiento y usted dicta cátedra y conoce el tema, ¿usted cree que uno podría hablar de algún país que políticamente esté educado? ¿En Latinoamérica o en el mundo? Dejémoslo en Latinoamérica para no irnos para todo el mundo, porque pues, sí, aquí votamos es por pasión, no porque conozcamos el proyecto, ¿sí o no? Sí. Pues, nadie lo hace por eso. Bueno, sí, nadie va y estudia pues, el programa, permiso que me lo va a leer. No. ¿Y cuáles son sus ministros? Eso nadie, no. ¿Existe un país que sí sea políticamente maduro en América Latina? A medida que las personas de un país tienen mayor nivel educativo, maduran también políticamente. Creo que un buen ejemplo, a propósito de la muerte de Pepe Mujica, es Uruguay. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que los uruguayos no voten emocionalmente, no, también votan en pensamiento tipo 1, pero cada vez es menos ese pensamiento tipo 1 y es más un pensamiento racional a medida que esa sociedad tiene, por un lado, mayor desarrollo económico y mayor acceso entonces también a la educación. Y mayor ingreso económico, porque en Uruguay probablemente el país de hecho, miremos que la mayoría de los multimillonarios de América Latina se están yendo a vivir a Uruguay. De hecho, creo que David Vélez vive allá, ¿no? Muchos de los multimillonarios están justamente allá en Uruguay. Es decir, han logrado hacer que crecimiento económico y desarrollo económico son dos cosas distintas. Crecimiento es solamente el aumento de ese ingreso. El desarrollo es que ese ingreso impacte a toda la población. Entonces lo que estamos buscando es que haya desarrollo económico, pero para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento. Es imposible
distribuir si no hay que distribuir. Y muchas veces ese es el problema del discurso del presidente Petro, que parece que la oposición no supiera explicárselo a la gente, y es que para poder distribuir tiene que haber cosas para poder distribuir. Sí. Tiene Mire, que haber de yo dónde. que estoy viendo, Andrea Sierra con su gripa, que por eso no la veo activa, mientras se nos va recuperando. José, yo que estoy viendo un personaje que le dicen que era petrista, Santiago Botero, entonces, pues, la noticia, sí o no, una Vicky Dávila lanzando su libro, un centro democrático en la peleita de los 5, quién se lanza, cuándo, entonces tienen a todo el mundo en ascuas, si es ahora en octubre o el año entrante, un pacto histórico, entonces ya no quiero a Bolívar, pero de pronto es entonces manejando toda esa especulación. Un Fajardo caminando el país y todo el mundo mirándolo y diciendo, oye, este se le va a meter porque este señor no va a hacer alianza con nadie, este puede dañar todo lo que pase acá. Ese no va a hacer alianza Una con nadie. Claudia López como renaciente, tratando ya de empezar a salir a la calle, un Germán Vargas convaleciente después de su cirugía. O sea, en este momento no vemos sino como esos pequeños actos, sabemos que todos son precandidatos, pero de ahí para adelante no hay más. Y todos los que quieren repetir Congreso, se quieren lanzar, apenas están buscando los poderes. Hombre, yo soy Nacho López, me recibí, ¿y en qué número me quedo? Y yo quiero estar y empezando a moverse en todas las fichas, a ver quiénes van para el Congreso o la Cámara. Pero Nacho, yo por lo menos lo que percibo es que los candidatos se echaron como para atrás. Como que todos los precandidatos, salvo por ejemplo Santiago Botero, que necesita reconocimiento, todos empezaron a echar para atrás. Fajardo, Vargas Lleras, Vicky Dávila, nadie se quiere tirar, como que están viendo muy pronto tirarse a la... Sí, yo pienso así que lo veo yo, no sé cómo lo ve nuestro experto. Sí, y es que además salir muy pronto implica mayores riesgos. Sí, claro. Porque tenés un tiempo de exposición más largo y en consecuencia un tiempo para que te den varilla durante más meses, más semanas, más días, y la campaña puede ir al traste. En ese sentido, es posible que el próximo presidente de Colombia no esté hoy en las encuestas. Es decir, que sea Ni una siquiera persona las que no encuestas. esté hoy Es siendo el medido. segundo que nos dice eso aquí aquí en la mesa de trabajo. Yo no sé, me quedo con el pensamiento. 1999 no aparecía en esas primeras encuestas Álvaro Uribe. No, nunca existió. Recordemos también Iván Duque. A un año de las elecciones, ¿quién No existía. pensaba que Iván Duque iba a ser presidente? No existía. No, en el principio de las últimas encuestas, Sergio Fajardo era el presidente total y absoluto Así es. del país. De hecho, yo creo que ninguno de esos tres que estaba encabezando las encuestas Va a ser va a presidente. pasar a la segunda vuelta. Y no le vamos a preguntar quiénes va a pasar porque usted se va a guardar o nos va a contar. Sí, ¿Quién no, cree? no lo sabría, Nacho, no lo sabría. Pero esos tres que tenemos hoy, creo que ninguno de esos tres pasa a segunda vuelta por lo que estamos diciendo. Es que está muy temprano, salieron muy temprano y en consecuencia van a sufrir un desgaste gigante de acá adentro. Y sobre todo que en el país en este momento está viviendo una cosa bastante complicada. Sí, y es una crisis aparentemente grande, y acá hago referencia. El conato del sistema de salud, esto se va a seguir ahondando. Esto no es que ya llegó aquí y se paró, no. Esto va a seguir en una rueda grandísima. Lo que decía nuestro invitado de la DIAN, esto se les va a dañar el recaudo y todo eso, y cuánto va a afectar las finanzas del gobierno. Y de ahí para que no pase la consulta. O sea, entonces empiezan a ahondar una cantidad de cosas que pueden ser o detonante para el presidente Petro o que lo apoyen y lo validen para dejar su heredero. Sí, que de hecho, como decían los abuelos, en río revuelto ganancia de pescador. Y no metí ahí inseguridad, mire la guerrilla como está alborotada, o sea, hay unos detonantes en que todavía no han explotado. Pues ahí están, tin, 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 tin. Vamos a ver qué pasa, ¿qué iba a decir? Es que usted me abre la puerta con otro tema, pero le quiero preguntar es por lo que hablamos más temprano hoy de las noticias, Nacho, que teníamos, porque quiero la lectura objetiva del profe. La lectura tremendamente objetiva. Objetiva, voy a tratar. Por lo Andrea, menos, voy a hacer mi mejor por lo esfuerzo. menos. Entonces hoy fue el segundo debate en el Senado de la República para continuar lo que se había empezado ayer, y era la consulta popular. Sí. Ayer empezaron la discusión, hoy debían seguir con la discusión y pasar a las votaciones. Efraín Cepeda, presidente, en ejecución de sus derechos como presidente, hace un orden del día en el que pone primero votar la apelación y después la apelación a la reforma laboral hundida en comisión séptima.
y después votar lo que ya tenían atrasado de ayer. Hay toda una pelea en el Senado, terminan por ganar que se vote primero la apelación, se lo dan como una victoria a la oposición. Y entonces Cepeda, pero no Efraín Cepeda, sino Iván Cepeda sale a decirme, ustedes quieren decir que nosotros estamos yendo por una consulta popular porque queremos elecciones y porque esto es una forma de anticipar elecciones, tranquilos, les respetamos su argumento. No es cierto, pero se los respetamos. Pero nosotros no les vamos a apoyar que abran la puerta a la reforma laboral que ya está hundida, porque ustedes están haciendo una trampa, porque los tiempos no van a dar. ¿Usted qué lectura hace? ¿No es como por lo menos llamativo que el equipo de gobierno que presentó la reforma laboral no quiere que se dé la apelación y que de cierta forma resucite la laboral, habiendo explicaciones de que los tiempos sí dan, de que sí se puede dar, y que digan ahora, no, la reforma ya, la reforma no, es que no, la reforma no, consulta popular, consulta popular, consulta popular? ¿Qué lectura objetiva usted hace usted de eso? La consulta popular es muy ventajosa, Andrea y Nacho, porque es poner a votar a las personas sobre 12 preguntas donde Usted no tiene la respuesta obvia es sí. Sí, claro. ¿sí? Entonces es como tratar de adelantar un poco la elección presidencial alrededor de la consulta. Ellos se quedan felices, donde les popular. hagan anotar 7, 8 millones, quedan felices. Sí, entonces sería una forma de refrendar popularmente parte de ese discurso que llama el presidente Gustavo Petro el mandato popular. Es decir, miren que sí, ¿sí? Miren que sí, con 12 preguntas que estamos diciendo, obviamente cualquier persona con 2 dedos de frente pues va a decir sí. Lo que pasa es que el problema no es la respuesta de sí o no, es decir, el problema de todo este tipo de cosas es cómo. Es decir, no es si la gente debería recibir el salario con un recargo nocturno a partir de las 6 o de las 10 de la noche, sino cómo hacemos para que el sistema económico del país pueda soportar eso bien. ¿sí? La mayoría de las empresas grandes podrían hacerlo, pero no olvidemos que la mayoría de las empresas en Colombia son pymes. Sí, no, son pymes. Entonces, el 2% son las 3 o 4 grandes que hay, listo, ¿no? entonces aguantan. Claro, entonces usted le recarga eso y lo que termina haciendo es algo contrario a la intención de la ley, y es que usted termina favoreciendo el desempleo. Entonces, no se trata de si es sí o no, que es una cosa muy simplista para tratar de evaluar una modificación en términos legislativos, sino cómo. Ese siempre es el problema en Colombia, el cómo. Una cosa a la que le huye constantemente el presidente Gustavo Petro, al cómo, que es el gobernar, que es la parte aburridora, la parte administrativa. Carlos, si me permite, Nacho, una miren la cortita. hora. ¿Cómo entiende usted lo de este fin de semana con Santiago Otero? Toda esa cantidad de mensajes que sobre se por la soy red, soldado de Petro. Que es correcto, que lo... Ese es un refrito, ¿no? Ese Sí, es un refrito ese es viejo. porque es de 2022. Es viejo, sí, pero ¿cómo lo resucitan ahora? Sí. Tal vez le está temiendo la derecha a que aparezca un outsider con un discurso que ellos no pueden manejar. Sí, de pronto le está mirando. Entonces, como hundámoslo rápido. Como ellos no han sido capaces de montar esa narrativa de la que estamos hablando, Claro. le están hablando esta primera línea o la de atrás, y le sale un outsider a hablar de eso, qué susto. No, y es el verdadero outsider, Nacho. O sea, No, este ese sí para mí es también es el el verdadero outsider. outsider Sí, de es esta el elección. verdadero. Otro no. Bueno. Santiago Botero, discúlpeme, Nacho, Vale. una última cosa. Tiene que tener cuidado porque entre lo memorable y lo ridículo hay una línea muy delgada. Pero cortiquita. Le pasó al señor Rodolfo Hernández. con un solo video. Entonces fue para el otro lado, gracias a un asesor que él tenía. A usted muchas gracias por habernos acompañado, profe, gracias. Con Estuvo mucho gusto, interesante Nacho. hoy, más que preguntones, estuvimos aquí de debate. Hoy debatimos. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, escucharlos en nuestras redes.